Bueno, como bien nos ha dicho el compañero Jesús, yo soy coordinador de contenidos de una red de blogs que se llama Bimu, ¿vale? Y llevo la parte de dispositivos Apple. Llevo la parte de iPhone, la parte de Mundipad. Soy el coordinador de contenidos de esos blogs, ¿vale? El blog es iPhone OS X y Mundipad.com. Luego, aparte de mi actividad, bueno, en la foto me han quitado el flequillo, lo habéis visto, ¿no? La actividad mía está relacionada con la seguridad privada, soy de Valencia y soy el presentador del podcast Infosicados, para que me conozcáis un poco, aunque Jesús lo ha dicho. Exactamente, de Frechilla. Es importante. Y nada, vamos a empezar, porque no quiero entenderlo mucho, hemos empezado muy tarde y tampoco quiero que estéis más con la gente y que hablemos luego lo que necesitéis. Vamos a ver, como hemos dicho, mi taller es los primeros pasos de un podcast. Vamos a ver lo primero, qué es un podcast, porque todo el mundo dice, yo es que escucho podcast, tal. Vamos a ver lo que es la definición de un podcast. ¿Por qué nos vamos a meter en esta historia de grabar un podcast? ¿Vale? También vamos a verlo, sus pros, sus contras. Cómo orientar nuestro podcast o cómo enfocar nuestro podcast cuando nos vayamos a ponernos a grabar. El material, un poco por encima, porque tenemos talleres específicos de, por ejemplo, David Arribas, que va a explicar perfectamente cómo editar, con qué micrófonos grabar, con qué micrófonos no grabar. Va a explicar perfectamente cómo hacerlo, entonces no me voy a meter y vamos a explicar un poquito lo que necesitamos para grabar, ¿no? Para empezar nuestro primer podcast. Y luego, entre todos, colaborando, vamos a sacar las conclusiones generales de lo que hemos hecho. ¿Vale? ¿Qué es un podcast? Un podcast es esto que vemos en iTunes, normalmente, que nos salen por aquí, nuevos, puro Mac, infosicados alguna vez, anda por ahí cuando grabamos. Son exactamente la definición que tenemos de un podcast. Es un archivo de audio o vídeo, no se nos olvide, ¿vale? Que también hay podcast de vídeo, que se publica en internet como si de una emisión radiofónica se tratara. ¿Vale? La diferencia con cualquier audio subido a la red, pues nosotros podemos hacer una canción y subirla a la red, eso no es un podcast, ¿vale? Es una canción, unos sonidos, unas notas. La diferencia con cualquier audio subido a la red es que los podcasts deben de distribuirse mediante un archivo RSS o feed, ¿vale? Nosotros cuando se crea un podcast tenemos que crear ese archivo RSS o crear ese feed, porque si no, ese podcast directamente no nos permitiría ni suscribirnos ni descargarnos el archivo. Ese archivo de audio solo no nos permitiría suscribirnos a eso, no nos permitiría descargarlo. Entonces eso no es considerado podcast. A no ser que nos podamos suscribir, entonces sí que sería un podcast, ¿vale? También va a dar Iván una charla sobre el feed, cómo hacer los feed, qué recomienda para hacer los feed. Todo eso es una línea de código que se puede añadir directamente al archivo de audio, un archivo que va junto a él y ya está. ¿Vale? Es muy sencillo. Además hay aplicaciones como iVoox o servicios como iVoox o otro tipo de servicios que automáticamente te generan FeedBurner. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto lo que es un podcast. Entonces ahora, nos viene la pregunta, ¿por qué vamos a grabar un podcast? ¿Vale? Y tenemos varias cosas, ¿no?, que podemos meter en nuestra cabeza o podemos pensar a la hora de por qué vamos a grabar un podcast. La primera, que suele ser la más general de grabar un podcast, es porque nos pica el gusanillo a los que ya oímos podcast. ¿Vale? Aquí tenemos oyentes, tenemos podcasters, y la gente que viene aquí, gente que es oyente, siempre dice, joder, es que yo os oigo y quiero estar en vuestra conversación, quiero meterme ahí con vosotros, quiero participar, ¿no? Entonces nos pica el gusanillo y decimos, joder, ¿por qué no voy a grabar yo también un podcast y que me escuche tanta gente, o menos gente, o tan poca, o tanta, ¿no? Entonces ese es el primer motivo por lo que nos decidimos a grabar un podcast, de que nos pique ese gusanillo, ¿no?, de la gente. El segundo, si yo soy un máquina haciendo pajaritas de papel, ¿por qué no voy a explicar a la gente cómo se hacen pajaritas de papel y que todo el mundo sepa cómo se hacen pajaritas de papel, ¿no? Entonces, tampoco hace falta ser un máquina, sino prepararse unos contenidos sobre un tema determinado y querer transmitirlos al resto de la gente. Hay gente que nace con esto, con esta vocación, ¿no?, de enseñar. Esos profesores que están con los niños ahí aguantándolos
desde los 4 años, el 1, el 2, el 3, ¿no? Pues nosotros, o la gente que hace podcast, también tiene ese hecho de querer transmitir sus conocimientos sobre un tema al resto de la gente, ¿no? Que la gente les pregunte, que la gente les diga. Es otro de los motivos por los que grabar un podcast. Sentir la experiencia de que me escuche, ¿vale? Hay mucha gente, pues eso, como hemos hablado, de transmitir los conocimientos de un tema que les gusta hablar, no a mí, por ejemplo, a mí me gusta hablar y que estéis ahí. A mí hay gente que le gusta hablar y que la gente, pues, cómo le responde, ¿no? Que les dice, qué feedback tiene. Entonces, hay gente que realmente quiere sentir esa experiencia de yo grabo un podcast y a ver qué pasa. ¿Cuántas descargas voy a tener? ¿Lo haré bien? ¿Lo haré mal? ¿Vale? Entonces, hay gente que realmente quiere sentir esa experiencia. Si va mal, pues cierra el podcast y ya está, tampoco hay que darle mayor vuelta. Una de las cosas más importantes, por lo menos yo en mi podcast, y por ahí están todos los miembros de Infosicados, una de las cosas más importantes por las que nosotros grabamos un podcast es por compartir con nuestros amigos un rato agradable, ¿vale? Ahí vemos a Pocinema, vemos a más gente que hay por ahí que se juntan para pasarlo bien, y aparte de pasarlo bien están transmitiendo a la gente cómo lo pasan y cómo lo pasan bien. Creo que desde el momento que ellos, si lo pueden decir, no lo pasarán bien, dejarían de grabar ese podcast. Nosotros en Infosicados, si no lo pasáramos bien grabando, no grabaríamos ese podcast. Entonces, cuando te juntas con un grupo de amigos, como puede ser con la gente del Buncam, o como puede ser con mis amigos cercanos, hablar sobre cualquier tipo de tema, eso lo podemos grabar. Va a ser un tema que no es tan personal, eso mismo lo podemos grabar, o podemos hablar de una serie que hemos visto, del final de Breaking Bad, de lo que sea, ¿no? Lo podemos grabar. Y esas cosas son las que nos hacen pasar un rato agradable con nuestros amigos, y aparte pues lo compartimos con el resto de la gente. Me encanta la comunidad del podcasting. Puede ser uno de los motivos por los que grabar un podcast, ¿vale? Creo que ha habido otras JPod, la gente en Sevilla se volcó, 400 y pico personas, hemos visto ayer la presentación, esto va más. Aquí en Madrid somos una barbaridad de gente también, y hay gente que quiere entrar, empieza desde oyente, quiere entrar a esta comunidad, ¿no? Que al final la hacemos entre todos, oyentes, podcaster, y dice, pues eso, voy a dar un paso más y en vez de cambiar, voy a cambiar la camiseta gris por una camiseta blanca, ¿vale? Entonces paso a grabar un podcast. Soy periodista y tengo claro que es mi futuro, ¿vale? Soy periodista y digo, pues como no tengo por dónde entrar, voy a entrar por aquí, voy a grabar podcast, me voy a ganar la vida con esto, y como es gratis, voy a hacerlo y además voy a ganar mucho dinero, ¿vale? Motivos por los que grabar un podcast, ¿vale? ¿Nos ha quedado claro a todos? Sí. Gratis es, lo podemos hacer lo que queramos. Ganar dinero creo que va a ser bastante al contrario, ¿vale? Creo que el estar aquí hoy ya supone un dinero, el comprar un equipo supone un dinero, el juntarse con amigos supone un dinero y supone dejar cosas de hacer que a lo mejor tienes que hacer con tu familia, con tus amigos o con cosas en momentos determinados. Olvidaros de que vais a ganar dinero con el podcasting, ¿vale? Con el podcasting creo que gana dinero una persona, aquí. Y si soy periodista, tengo que tener muchísima suerte para que, empezando desde el mundo del podcasting, acabe en una radio grande. Es muy parecido, muy similar, lo que queráis. Completamente diferente, al final. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Ya hemos decidido que vamos a grabar un podcast. Ya lo tenemos decidido. Nos queremos hacer ricos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a orientar, cómo vamos a enfocar nuestro podcast? ¿Cuáles son las primeras cosas que tenemos que mirar a la hora de enfocar nuestro podcast? Antes de empezar, ¿no? Lo primero, ¿sobre qué tema vamos a hablar en nuestro podcast? ¿Vale? Eso es importante, lo primero, elegir. No voy a ir dando bandazos, no voy a hablar de cine, voy a hablar de tecnología, no voy a hablar de... porque la gente, al final la gente que escucha por bloques, ¿vale? O eres muy bueno o escucha por bloques. Escucho a la gente de tecnología, no escucho a la gente de cine, escucho a los que me hacen reír, no escucho... que al final acaba siendo así. Al principio podemos tener un abanico de podcast impresionante, pero eso se va cerrando, porque cada vez tenemos menos tiempo, cada vez tenemos más trabajo
los que tengan trabajo, y va a ser así. Tenemos que mirar, antes de hacer nada, si voy a grabar solo o voy a grabar con más gente. Eso es muy importante, ¿vale? Porque no voy a decir, voy a grabar contigo un podcast, y mañana digo, vaya un pelele mañana empiezo a grabar otra vez solo. No. Vamos, seamos serios y tampoco vamos a... ¿De acuerdo? La periodicidad es importante. Ahora cuando me empecéis a tirar piedras, llevas 3 meses sin grabar, llevas 3 meses sin grabar. ¿Vale? ¿Cuánta gente o qué alcance quiero que tenga mi podcast? El nombre de mi podcast es importante. Y la creación de un sitio web o blog. ¿Vale? Vamos a empezar un poquito. Ya digo que no quiero extenderme. ¿Sobre qué tema voy a hablar en mi podcast? Como digo, tenemos que elegir un tema. Porque iTunes, iVoox y demás plataformas nos obligan a seleccionar a la hora de subirlo dónde queremos encasillar nuestro podcast. Aquí tenemos arte, ciencia y medicina, sociedad y cultura, comedia, deportes y ocio, economía y empresa. Comedia da mucho de sí, hay muchos de economía y empresa que son cómicos que alucináis. Música, juegos, pasatiempos, noticias, políticas para toda la familia, este es grandioso. Salud, religión y espiritualidad, tecnología y cine y televisión. ¿Alguno de cine y televisión? Entonces, antes de hacer nada, como ellos tienen su podcast encasillado dentro de cine y televisión, ¿vale? Entonces tenemos que mirar a ver qué tema vamos a aplicar a nuestro podcast. ¿Grabo solo o grabo con más gente? La pregunta del millón. Graba solo. Grabar solo tiene una serie de ventajas. Que son, grabo cuando quiero, cuando me da la gana. Me despierto por la noche a las 3 de la mañana, no puedo dormir, cojo el micrófono y me pongo ahí a echar unos chascarrillos. Además luego salen bien esos podcasts. La gente lo escucha y dice, joder, mira qué simpatía tiene este chico, esta chica, ¿no? Grabo en mi ordenador, no tengo ningún tipo de problema. Yo saco mi micrófono, me cojo mis cascos, mi ordenador, lo pincho, abro un programa, me pongo a grabar, lo subo y ya está. O Spreaker o cualquier otra plataforma, ¿vale? Me preparo mis temas. Pues hoy quiero hablar de... Yo tengo mi podcast en tecnología y hoy quiero hablar de la mierda que es el iPhone 5S. Pues luego hoy hablo de la mierda que es el iPhone 5S. Quizás si estuviera Javier conmigo en el podcast, dice, ¿cómo vas a decir que el iPhone 5S es una mierda? Joder, pues yo tengo mis temas, ¿no? Vamos a... Es diferente. Y nadie me dice lo que tengo que hacer. Aquí al libre albedrío grabo, digo, hola, soy yo, pum, cojo y lo subo. Ya está. Que me escuche bien, que no. Y esto tiene también sus inconvenientes. Nadie me anima a grabar. Cuando estoy decaído, cuando no queremos, siempre hay alguien que tira el carro, ¿no? Que dice, venga, vamos, ¿por qué no nos juntamos la semana que viene? A lo mejor estás bajo de ánimos o cualquier cosa. Y siempre, pues, es una ayuda, ¿no? Que te tiren de ti, que tiren del carro. Veo que no tengo descargas, me aburro y no grabo. Es así. Cargo con todo el peso del podcast, la edición, lo que tengo que grabar, lo que tengo que decir, los temas que tengo que preparar, las cosas. Esto es lo que conlleva, los inconvenientes que conlleva grabar solo. Y por lo tanto, pues nadie me ayuda. En el tema de grabar con gente, tenemos unas ventajas. En el grupo todos animamos, ¿vale? Todos vamos a una y todos decimos, venga, vamos a grabar mañana, vamos a quedar, vamos a tal. Si yo me quedo cortado, salta otro, si nos acabamos pisando todos, como siempre decimos. Sacamos mejor los temas. Pues a mí se me puede ocurrir lo del iPhone, pero a lo mejor a mis compañeros dicen, joder, pues es que también ha salido el Samsung Galaxy el Note 3, o pues vamos a hablar del también, vamos a... ¿Vale? Luego tenemos más fuerza con el spam, todos spameamos, ¿vale? Sobre nuestro podcast, todos decimos, oye, descargar mi podcast tal. Pues si somos uno en el podcast, pues él tiene 300 seguidores en Twitter, son 300 personas a las que le llega. Pero si somos 6 y cada uno tiene sus 300 seguidores, pues al final llega más gente, hay mucha más visibilidad a ese podcast, ¿no? Podemos repartir los temas y hacer menos trabajo. No es lo mismo grabar un tío solo, un podcast de 1 hora, hemos dicho, va a tener una duración de 1 hora mi podcast aproximadamente, a que seamos 6 y haya 1 hora. Entonces,
más relajado, no sientes esa tensión, esa presión, ¿no? Inconvenientes de grabar con gente, tener que usar aplicaciones tipo Skype. En el caso de que no nos podamos juntar todos en una mesa, con unos micrófonos, con una mesa de mezclas, con un equipo de música, tenemos que usar aplicaciones tipo Skype. Digo tipo Skype, ¿vale? Para que me entendáis. Hangouts, cualquier otro tipo de aplicación para este tipo de grabaciones, ¿vale? Edición del podcast. Al final, que un podcast tenga descargas o no tenga descargas, también una de las cosas importantes que tiene encima que quedan 15 cenas, que si alguno no ha cogido la cena, que puede acercarse a taquilla y canjearla, ¿vale? Si alguno no la pedía. ¿Os vais todos a la vez? Continúo, perdonad, la edición del podcast. Decía que una de las cosas importantes para que la gente descargue mi podcast es que el podcast se escuche bien. Creo que seguramente, si todos aquí nos gustan los podcasts, que todos estamos aquí, nos hayamos descargado un podcast que digamos, es que esto es infumable, esto no se puede escuchar, ¿vale? Es que hay unos problemas enormes para escucharlo. Aquí tenemos a David Arribas, que nos va a explicar, como decía antes, cómo grabar con un sonido perfecto, porque David en eso es un crack. Vale. Entonces, la edición del podcast es un inconveniente a la hora de grabar con gente. Os digo un ejemplo, ¿vale? Infosicados. Nosotros desde el primer momento queríamos mantener este tema de la edición, que la gente estuviera contenta con cómo escuchaba nuestro podcast. ¿Qué hacemos en Infosicados? No sé si alguna gente más lo habrá y hay gente que cuando se lo digo se asusta. En Infosicados, cada uno única y exclusivamente se graba su voz. Somos 6 personas, ¿vale? Entonces, cada uno genera una pista de audio con una calidad importante en estéreo, 320, lo que nos dice David que hagamos, con una calidad impresionante, pero solo escucha su voz. Las 6 voces me las mandan a mí vía Dropbox. Yo me descargo las 6 voces, las cargo en GarageBand, voy escuchando la voz de cada uno, que a Javi se ha dejado encendida la pecera y está el motor allí, pues cuando no habla, su zona la quita. Que el otro se le ha caído el bolígrafo, cuando se le ha caído el bolígrafo, la zona la quita. Entonces, el tema de edición, para Infosicados, realmente suelo tardar entre 6-8 horas en editar el podcast. ¿Vale? ¿Cuánto? 2 horas. Suelo tardar eso. Tampoco estoy ahí a piñón, ¿no? Pero vas escuchando y cuando vas escuchando... Lo primero ya es juntar todas las voces. Porque claro, es muy cachondo oírse a uno solo, ¿no? La voz, la pista en la que se oye uno solo está ahí. Sí, jaja, claro, ¿no? Es un cachondeo. Pero luego el tema de la edición, si queremos un resultado bueno, pues hay que currarse. Hay gente que tiene unos equipos impresionantes y que a lo mejor vía Skype consigue unos sonidos de grabar la conversación conjunta muy buenos. Pero os digo que si prestáis mucha atención en muchos de los podcasts que hay en la actualidad, mucha gente no utiliza esto. Graba, lo sube y hay podcasts que se oyen como una cueva, como sabéis todos, podcasts que se oyen fatal y podcasts que intentamos que se oigan mejor. El problema que tiene eso también, y sigo con lo de la edición del podcast, que a lo mejor a Javier o a mí se nos olvida darle al de grabar. Entonces tengo 5 pistas y esa ya no la tengo. Entonces sí que tenemos 2 copias de seguridad que intentamos luego limpiar, editar o lo que sea, que también se tarda más que en tener las pistas sueltas para poder tener ese podcast con un poco de calidad, ¿vale? Nos ha pasado muy pocas veces, creo que nos ha pasado una vez o algo así. Inconvenientes de grabar con gente. No grabo cuando quiero. Lo que decíamos, me levanto a las 3 de la mañana mosqueado, no me duermo, me levanto, cojo el micrófono, grabo y ya está. De esta manera, ¿vale? Y la calidad del sonido, pues yo de forma individual puedo en mi casa tener una habitación sorprendente en la que estar, no me molesta a nadie, no tal, y grabo yo solo y sé lo que hago. Pero estar con 6 personas o con 4 o con 5, con personas a la vez grabando, pues al final influye que uno coge, el otro bebe, el otro no es lo mismo, ¿vale? Periodicidad de mi podcast. Es bueno en los capítulos piloto, el primer capítulo que hagamos es bueno decir, oye, pues voy a intentar grabar cada 15 días, cada semana, cada mes.
¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho escuchar podcast piloto. Gente que empieza nueva y todo eso, suelen, el primer podcast que hacen, pues dicen su declaración de intenciones, ¿no? Quiero grabar de esta manera, quiero hacer esto, quiero... joder, pues me interesa, no me interesa. Me va a gustar, no me va a gustar. Pero bueno, el primero es una plataforma, ¿no? Dices que el sonido no... Tampoco seamos pijoteros, ¿no? Pero que el sonido no me impacta. Pero bueno, le puedo dar otra oportunidad porque el contenido me gusta. Vamos a ver si en el segundo lo hacen mejor o lo hacen peor. Te dicen, dentro de 15 días voy a grabar. Pues dentro de 15 días estoy pendiente de un Cast, Instacast, Pocket Cast o como queráis. Y digo, joder, pues dentro de 15 días esta gente puede escucharlos otra vez. Que no decimos, grabaré cuando pueda. Son cosas que a la gente dice, ¿cuándo va a grabar este tío? Ya no estás tan pendiente, ya no estás, ¿no?, pendiente de ese podcast y no le prestas la atención que quizá a lo mejor necesita. Y es solo pues por el hecho de decir, ¿no?, el tema de cuándo vas a publicar ese podcast. Lo que digo, debemos intentar seguir esos tiempos de publicación ya que los oyentes nos esperan. Parece que no. Nosotros, de hecho, nosotros decíamos, no nos va a escuchar nadie. Hemos grabado entre 4 amigos el podcast piloto. En el momento que nosotros lo lanzamos y espagamos un poco y tal, en el podcast piloto hubo 2000 y pico descargas, pero a poco tiempo. Entonces, nosotros dijimos, joder, pues a la gente le ha gustado. Vamos a hacer el segundo, pero vamos a mejorar sobre el podcast piloto. Y vamos a intentar marcar esos tiempos, cosa que ahora no hacemos. Vamos a intentar marcar esos tiempos. Entonces, a los 15 días dijimos que íbamos a volver a grabar y a los 15 días grabamos otra vez, teníamos otro podcast. Y en vez de 2000 teníamos 2000 y pico. Y, o sea, la gente, ¿no?, se animaba y la gente que hay por esa fila está diciendo, sí, es así, es así. ¿Cuánta gente quiero que me escuche? ¿Vale? Hay gente, normalmente la gente que, bueno, también se podía enfocar, ahora con las risas dices, yo quisiera que me escuchara más gente, ¿no? Pero, ¿cuánta gente quiero que me escuche? Dependiendo de lo que nosotros hagamos con nuestro podcast, donde lo tengamos, donde lo subamos, nos va a escuchar un tipo de gente o nos va a escuchar otra diferente. No es lo mismo que yo tenga un blog de cocina y que diga a mis amigos, voy a subir ahí un podcast y descargarlo desde ahí. Pues mis amigos lo descargarán. 100 visitas, el que sale, el que salta, el que mi amigo se lo ha recomendado a uno, 150 descargas. ¿Vale? Ya está. No, eso está ahí. Y hay gente que le parece muy bien y que lo ha hecho para sus amigos y que tiene toda la buena intención del mundo y hasta ahí ha llegado y hasta ahí está completo y genial. Por eso digo, ¿cuánta gente quiero que me escuche? Si quiero que me escuche gente, debo de crear una cuenta en las redes sociales, como Twitter y Facebook. Creo que de los que están aquí, la mayoría lo tienen, ¿no? Sus podcasts en Twitter, sus podcasts en Facebook, y cada vez que subimos un podcast, pues sale ahí. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que, eso, Downcast, Instacast, restauramos el iPhone, no hemos guardado los ajustes en iCloud, ya no sé los podcasts que tengo, pero resulta que en Twitter sí que sigo a los de Podcinema. Entonces me descargo, veo que han publicado un nuevo capítulo y directamente me lo descargo. O digo, pues es que esta gente también la tenía. Es importante tener cuentas en las redes sociales, ¿vale? Y es también muy importante dónde vamos a subir nuestros archivos. Lo que digo, no es lo mismo dejarlo en un blog de Blogspot, de WordPress, ahí, micocina@wordpress.com, que dejarlo ahí estancado, que luego decir, mira, voy a dar el paso y voy a subir el feed, lo voy a subir a iTunes. Y que salte a toda la gente que tiene iTunes del mundo, que se está descargando podcast normalmente, sale nuevo, este podcast de no sé qué, capítulo piloto. Pues hay muchísimos millones de personas que tienen iTunes, tirarán de ese capítulo piloto y lo escucharán, ¿vale? Para gente que sí, gente que no, hay para todo. iTunes, Poderato, Evox, Spreaker, son diferentes plataformas. ¿Que lo subo en todos los sitios? Pues tendremos posibilidades de que la gente me escuche que si lo subo lo dejo en mi blog, ¿vale? Creo que lo entendemos todos, sencillo. Y elegir un nombre para nuestro podcast. El nombre del podcast es importante. Un nombre acorde con el contenido. Ahí estáis. ¿Vale? Estoy tomando ejemplo para todos que me habéis venido de lujo.
¿Vale? Droidcast. Ahí vemos una camiseta de Droidcast. Pues es un podcast de Android, ¿no? Son podcasts que te dicen sobre lo que van a hablar. Entonces, es un nombre acorde con el contenido. Hay gente que se pone su nombre en el podcast, ¿vale? Igualmente la gente que se pone el nombre en el podcast es que tiene una visibilidad en internet bastante grande y que a través de esa visibilidad vas a ver que la gente se va a descargar sus podcasts. Entonces, el podcast de Javi Frecci. De aquí no me conoce nadie, pues no me vais a escuchar ninguno, ¿vale? Busca antes en Google y en las redes sociales por si estuviese cogido ese nombre. No te imaginaos que Droidcast coge el nombre y Droidcast es una marca de lubricantes. ¿Vale? Pues me llamo Lubricantes Droidcast. Lo mejor para sus noches, ¿no? Entonces, vamos a buscar en Google, vamos a ver el nombre que a nosotros se nos ha ocurrido y vamos a mirar a ver si está cogido, si hay algo relacionado que no nos guste con él. ¿De acuerdo? El nombre es importante. Y crear un sitio web o un blog para tu podcast es importante también. Crearemos un blog con el nombre de nuestro podcast. Por eso buscaremos en Google y veremos que está todo libre, que no está nada ocupado. Compraremos un dominio y crearemos una web si seguimos adelante. ¿Vale? Luego las conclusiones, que no tardamos ya, lo vemos. Y el tener una web para nuestro podcast dará más visibilidad a tu podcast y permitirá a muchos poder reproducirlo desde la web y así conocerte. Cuando nosotros publicamos un podcast, normalmente todos hacemos un post, ¿no? He publicado el podcast número 134, he publicado el podcast número... Claro. Todo eso Google lo va indexando y al final el que busca infosicados o busca Podcinema o busca lo que sea, le van a salir un montón de podcasts ahí a los que ver, o sea, nos va a dar mucha más visibilidad. Y a la gente nos va a retuitear más, hay gente que seguirá, además de meternos en el feed de Instacart, Downcast, todo esto, pues meterá en sus lectores de feeds. Entonces, vamos a dar más visibilidad a nuestro podcast. Material necesario para grabar un podcast. Todo esto. ¿Vale? Hay que invertir. No. Para grabar un podcast es solo necesario un micrófono y una aplicación de grabación, una grabadora portátil y un teléfono móvil. ¿Vale? Con esto grabo un podcast. Con cualquier cosa grabo un podcast. Ahora mismo, ¿no? Con un ordenador sin tener un micrófono también grabo un podcast. Con cualquier cosa grabo un podcast. Luego es que nosotros queramos darle una mayor calidad, una menor calidad a lo que nosotros queramos. Pero ahora mismo, tal y como está evolucionando esto, con cualquier cosa que tengamos, con cualquier dispositivo, podemos grabar un podcast. ¿Vale? Aplicaciones. En caso de grabar en grupo, como habíamos dicho antes, pues necesitaremos aplicaciones profesionales, como son Skype, Audacity, Audio Hijack Pro, Google Hangouts. En caso de que grabemos en grupo, pues necesitaremos ese software para comunicarnos, ¿no? A través del grupo. Otra opción, no sé, grabar por teléfono, hacer una llamada por un teléfono, a través de la empresa, a través de lo que sea, ¿no? Pero esta sencilla, o sea, esta herramienta como Skype es gratuita, podemos probarla, que no haya probado, que seguro que la mayoría la habéis probado. Audacity es gratuita, podemos descargarla y podemos editar nuestro podcast, quitarle ruido, cortar, pegar, hacer lo que queramos. Audio Hijack Pro no es gratuita, pero es una de las que, por ejemplo, nosotros utilizamos para grabarnos, porque nos permite, yo tengo ese MacBook Air, por ejemplo, ¿vale? Que tiene ya 3 años, es el pequeñito, 2 GB de RAM. Con Audio Hijack Pro he conseguido grabar, bueno, pero eso no he conseguido grabar la conversación completa a través de Skype. O sea, lo que estamos hablando los 6 en nuestro podcast, a través de Skype, con Call Recorder, he conseguido que se esté grabando. He conseguido, con Audio Hijack Pro, a la vez, grabar la conversación de Skype otra vez, backup, ¿vale? Y con Audio Hijack Pro, a la vez, estoy grabando mi propia conversación. O sea, estoy haciendo 2 copias de seguridad, 2 backup y mi propia conversación. O sea, Audio Hijack Pro, para eso, yo no vendo nada, ni vendo motos, ni nada, pero la verdad es que nos funciona bastante bien. Hemos probado Google Hangouts, no nos ha gustado tanto, es lo que, más que nada, nosotros utilizamos. Un ordenador, un PC, un Mac, donde editar el contenido de nuestra grabación, añadir etiquetas, crear feeds, subir archivos, ¿vale? Sobre todo, editar nuestro podcast, por si queremos cortar alguna parte, si no nos gusta oírnos toser mientras estamos ahí, pues cortamos el tosido,
hacemos lo que sea. Y lo más importante, subir los archivos. ¿Vale? Lo podemos hacer también a través del móvil, pero con aplicaciones específicas a lo mejor como explique. De subir los archivos que así más necesitamos un ordenador, ¿no? Y crear el feed y demás. Como ya os digo que va a dar un taller y va sobre el feed, pues ahora lo veremos. Y termino, no se aburro más, con las conclusiones generales de lo que hemos visto ahora. Grabar un podcast es muy sencillo, pero requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿vale? Que nadie se engañe. Que nadie diga, voy a grabar un podcast, voy a tener 5.000 descargas de mi podcast y me la pela el podcast, hablando mal y perdonando. No, requiere mucho esfuerzo, requiere muchas horas de edición, requiere de mucha dedicación, requiere prepararte un guión, requiere prepararte contenidos. Yo no voy a salir a hablar del iPhone 5S sin tener ni idea de qué es el iPhone 5S. ¿Vale? Entonces tendré que prepararme, tendré unas horas previas a la preparación del podcast y durante el podcast también tendré que estar visualizando, tendré que ver mis esquemas, tendré que estar explicando y tendré que estar viendo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo porque lo grabamos desde aquí, pero o soy muy bueno, o sois muy buenos, o hay que preparar las cosas. No vamos a decirle a un periodista de la leche o a un tío que tenga una labia espectacular, oye, prepárate una tontería de algo que domina, ¿no? Pero yo recomiendo, y sobre todo cuando estamos empezando, que nos preparemos nuestros temas y que tengamos nuestros esquemas, nuestros resúmenes. No me gusta, y siempre lo digo cada vez que me preguntan o cada vez que alguien... No me gusta que la gente se prepare los contenidos para leerlos, ¿vale? A mí personalmente no me gusta. Y hay a lo mejor un 90% de la gente que coincide conmigo. O sea, el prepararse yo podía hoy estar poniendo esto aquí y ir diciendo tal, ¿no? Y vos tú decís, este tío macho, cuando lo estéis escuchando. El iPhone 5S es un... ¿Vale? No. Yo pongo iPhone 5S, 16 y 32 GB de capacidad. Pero no pongo, el iPhone 5S es un dispositivo con 16 y 32 GB de capacidad, porque al final lo acabo leyendo y leo como los curas en misa. Es así, es así. Y como vosotros escucháis podcast, hay muchos podcasts que lo hacen así, y escuchadlo, ¿vale? Decís, es que es verdad, porque me dijo Javier aquel día. Prueba subir tus archivos de audio antes de invertir dinero en el equipo. Importante también. ¿Vale? No voy a grabar un podcast, Jesús. Me voy a comprar el Yeti, que vale 150 pavos. Me voy a comprar un iMac de 27 porque el GarageBand se ve de lujo, pero solo para GarageBand, porque no tengo ni puñetera idea de usar lo demás. Me voy a comprar una grabadora para ir por la calle en Panasonic Turbo Intercooler con 200.000 GB de memoria, ¿vale? Y llego a la calle. ¿Dónde tenía el ticket de mis productos? Que voy a... No, o subo mi podcast y nadie me escucha y me acabo cansando, o lo que sea. Yo os puedo decir que el podcast de Infosicados, yo lo he llegado a... Bueno, y Javi está y también lo hemos hecho y tal, lo hemos llegado a grabar con los cascos del iPhone. ¿Vale? Y luego dando las pistas te da la calidad que tú consideres o que tú quieras. No te da la misma calidad que a lo mejor el Yeti que sí que me regaló mi mujer posteriormente. Dijo, joder, pues te está gustando, estáis teniendo descargas, la gente está teniendo comunidad y tal, te voy a regalar este micrófono, pues me lo regaló y ya está. Hay micrófonos mucho mejores, hay micrófonos mucho peores, pero no digáis, voy a grabar un podcast, me va a gastar 2.000 pavos en grabar un podcast. No, ¿vale? Grabad un Spreaker, grabad un archivo de audio normal, subidlo y que ves qué evolución tiene, potenciadlo, seguid, ¿vale? Pero no invirtáis dinero, de verdad, no invirtáis dinero en grabar un podcast, por lo menos al principio. Pensar muy bien antes de hacer nada el nombre y el tema sobre el que vamos a grabar. En el momento que ya llevamos avanzado, llevamos unos podcasts, llevamos tal, ya es muy difícil cambiar el feed para iTunes, cambiar el feed para iVoox, volvernos locos. O sea, vamos a empezar desde el principio, centrados. Vamos a ver lo que vamos a hacer y desde ahí vamos a empezar a gestionar lo que queramos gestionar, ¿vale? Pero vamos a centrarnos antes de empezar, no
Voy a hablar de la película que vi en la 1 ayer. Seguramente que ya hayan hecho 2000 podcasts sobre esa película, o sobre esa serie, o sobre lo que sea. A lo mejor menos interesantes que el que vais a hacer vosotros. Pero mañana voy a hablar del iPhone 5. ¿Vale? Y pasado voy a hacer va a venir mi amigo que es un cachondo y va a grabar un podcast de comedia. No. ¿Vale? Grábate un podcast de cine, grábate un podcast de comedia y grábate 3 podcasts. Está muy bien. Aquí animamos a gente que cada vez graben más y que haya más podcasts sobre eso en la red, ¿vale? Pero no mezclemos contenidos. Como decía, hay que pensar antes de empezar si grabamos solo o grabamos con más gente. Es muy fácil grabar solo y acabar aburriéndome y decir, oye, ¿me puedes echar una mano? Oye, es que me encanta tu podcast, tal. Joder, pues grábate conmigo, vente un día y acabáis grabando al final los dos, ¿vale? Ahí tenéis el caso, por ejemplo, de Pello, cuando soy un troll, empezó solo y ahora graba con su compañero. Pues, pero es más difícil volver al revés, empezar dos y decir a uno, ¿vale? Es que era mío, el dominio lo compré yo, ¿vale? O sea, pensamos antes de lo que vamos a hacer. Y sobre todo, y lo que más me gusta, y la conclusión más grande, es que disfrutemos grabando nuestro podcast. Es así, o sea, hasta que no os pongáis delante de un micro el que no lo haya hecho o el que lo hace lo puede decir, y ahora si queréis preguntáis lo que queráis, que hay que disfrutar grabando un podcast. Si no disfrutamos grabando podcasts infosicados, cada uno en su casa, cada uno en su tal, pero a la vez, o sea, esa plataforma te obliga, digamos, a grabar en directo. Entonces ahí ya no estamos hablando de edición, ¿no? Estamos hablando de un directo. En ese directo tenemos nuestros seguidores, les decimos, hemos empezado a grabar en esta plataforma. Empiezan a grabar en esa plataforma y tenemos un chat. Entonces en ese chat empiezan, pues, repito, el Galaxy Note 3 vale una mierda, o el Samsung tal, no sé qué. Y te dice uno, pues no, es una mierda, porque no sé qué. Entonces pues, tienes mucha más interacción con la gente que te está escuchando directamente. Eso está muy bien. Nosotros sí que lo estábamos pensando, grabar algún tipo de podcast así, aunque es otra cosa diferente, ¿no? No es el grabar en directo o el grabar una postproducción o una postedición o lo que sea. Pero es una plataforma que yo creo que va a tener el futuro. Mixes, con X. ¿Algo más, chicos? Pues... Lo único, por lo que decías de grabar solo, grabar en grupo, yo por circunstancias terminaba haciendo una cosa que se me ha pasado muy bien. Hay un responsable del podcast, que no lo es, que soy yo, pero hay una ley de colaboración. Sí, eso es lo que te digo, pero al final a lo mejor dices un día, ven tú, oye, no sé qué, o a lo mejor un día te cansas de grabar tú solo y dices, venga, vete conmigo y ya somos dos, o sea, es lo que hablábamos también de lo que es la colaboración. Está muy bien, si yo a lo mejor empezar un podcast solo, pues a lo mejor yo no sé, yo no acabaría. No me llena. Al principio empezamos mal, por lo que tú dices, porque nos vamos empujando, no vamos a tal, pero la cosa del tiempo, por ejemplo, de una manera de que los tres llegamos a más, y al final los contemporáneos.